Hola amigos, soy el Dr. Papa de Bulma. Hoy repasaremos la banda sonora de Dragon Ball Super Broly, pero dada la gran extensión de la misma tendrá que ser separado en dos videos. Hoy oiremos toda la música hasta antes de que empiece la pelea principal. Este es el tercer video que hacemos relacionado a Dragon Ball Super Broly, así que si quieren ver la caja, la carátula, el disco y conocer los créditos, vayan al video del unboxing. Y si quieren saber mis opiniones de la película y conocer algunas diferencias entre la música del álbum y la película, vayan al video de opiniones. Al igual que en los anteriores videos escuchando bandas sonoras, habrá ilustraciones realizadas por miembros de la comunidad que serán acreditados a medida que aparezcan. Esta vez no diremos qué piezas escuchar y cuáles saltarse porque, pues, toda la banda sonora es magnífica. No perdamos más tiempo y vamos a ello. Frieza-gun Tanjō abre con un poco de sonido ambiental de una naturaleza muy distinta a los demás sonidos ambientales que le habíamos oído Sumitomo. Cuando comienza la orquesta es con este ostinato de 4 notas que oiremos a lo largo de toda la banda sonora. ¿Les suena familiar? Ya las habíamos escuchado antes en la pieza Frieza no Sensei no Ryoku de la resurrección de Freezer. Probablemente se busque dar continuidad al sonido que conocemos de Freezer, independiente no haya sido usada este ostinato en la serie Dragon Ball Super. La melodía principal está hecha por Bronzes. Luego se une a un contrapunto por cuerdas. Toda la pieza tiene un aire intrigante, de suspenso, lo que cambia con la entrada de esta melodía en cornos. Aquí la pieza se torna amenazante e imponente, sin perder su sutileza. Termina con el ostinato ya mencionado. En Frieza no Yoru Shihai, nuevamente se nos presenta el ostinato que representa a Freezer. La melodía es más lenta que la versión anterior, sonando un poco más inquietante. Esta vez la melodía está interpretada en corno inglés, específicamente por Ami Kaneko. Notar que la melodía está traspuesta. Suena realmente intimidante, transmitiendo de maravilla lo que representa Freezer. La segunda sección es mucho más breve aquí, con la melodía siendo distinta. Mientras en la versión anterior terminaba hacia abajo, y la melodía se va hacia arriba. Nuevamente nos despedimos con el ostinato que veremos que acompañará a Freezer durante toda la película. Burori no Sensei no Ryoku abre con esta disonancia en piano repitiéndose cada cierto intervalo de tiempo. Sintetizadores crean una atmósfera muy incómoda. Las cuerdas nos interpretan la primera versión de lo que sería el tema de Broly.
absolutamente distinto a el tema de Broly que vimos en la película 8. Mientras el de Shunsuke Kikuchi inspiraba al de intimidante enemigo de temer, el de Sumitomo tiene un aire más trágico, lo que logra con esta segunda. La segunda es un clásico llamado al drama, al dolor. Es un tema muy simple pero muy preciso. Con esto no intento compararlo con el de Kikuchi, que es, dentro de su propio contexto, brillante. Paragatsu no Ikari es, como su nombre indica, una pieza enojada. Esta confusa melodía cromática le da un aire perdido y desquiciado. Que luego se afirma cuando entra de lleno a la frase principal, una melodía de la que ya hemos hablado bastantes veces en este canal. Baja desde el tono central de forma cromática hasta quedarse en la quinta. Casi se siente como alguien alejándose de su propia estabilidad. Esta siguiente melodía suena centrada, dolorosa y maligna, lo que representa muy bien a Paragus en esta película. Esta sola pieza parece contar toda la transformación de Paragus de ser un respetable coronel preocupado, extremadamente preocupado, controlado por la ira y después centrado en su venganza. Una verdadera producción maestra. Me cuesta encontrar palabras para explicar lo que me hace sentir Doragon Borusupa Burori no Tema. Tiene un sonido muy grande. No es amenazante, pero tampoco es amigable. Es inhóspito. El tema de Broly se presenta aquí con toda su majestuosidad. Es breve pero realmente genial. Henkyo no Burori abre con un ostinato en celesta o cajita musical. Es difícil decir con certeza. Este sonido nos hace pensar automáticamente en un niño, pero el sonido bajo y el tema de Broly en cuerdas nos entrega más información. Es la música de un niño que está sufriendo, de un niño perturbado. Furisa no Takurami, Shi no Yokan, comienza similar a Furisa Gun Tanjo, pero mucho más resumido. La melodía que en la pieza mencionada iba por bronces aquí es hecha solo por cornos y está levemente modificada. La siguiente sección es nueva. Acordes incómodos de cuerdas nos hacen sentir ansiosos, amenazados por algo que no podemos ver. Cuando la siguiente sección entra imponente es cuando logramos ver lo que nos estaba amenazando. Es la segunda melodía asociada a Freezer, tal cual la oímos en Furisa Gun Tanjo. La pieza termina junto a ella. Padak Chiru. ¿Necesito explicar por qué es esta una de las mejores piezas musicales asociadas a la franquicia? El desolado piano, acompañado solo por un sintetizador agudo, nos transmite una pena incómoda. Quizá la mejor palabra para describirlo sea impotencia. Estos acordes largos que hacen un llamado al cambio de sección son brillantes.
El solo de cello es doloroso. Hay una profunda pena aquí. La melodía es absolutamente preciosa. Los violines nos anuncian el cambio de contexto. La melodía del solo de cello ahora es interpretada por las cuerdas y flauta. Cada vez el sonido es más grande. El dolor aumenta y sabemos que lo que se viene es inevitable. Los bronces dan un cuerpo inmenso a la música, amplificando los sentimientos. De pronto somos interrumpidos por el mismo presagio impotente del comienzo. Sabemos que algo está muy mal. Sabemos que algo malo viene. La música lo está anunciando. El cambio de sección se repite con leves diferencias y pasamos a esta amenazadora música. Ya no hay vuelta atrás. El mal que la música lleva más de 3 minutos anunciando acaba de llegar. Es curioso que el motivo rítmico sea el mismo de Mamoru Beki Inochi, de la Batalla de los Dioses, pues ambas escenas involucran una gran bola de poder que amenaza a un planeta. Volvemos a la melodía del solo de cello, ahora con mucha más potencia e interpretada por cuerdas y piano. Esta música representa las consecuencias del mal que estuvo anticipando toda la pieza. Finalmente, la pieza se despide con una enorme fanfarria que nos grita que ya no hay vuelta atrás. Todo acabó. Una de las mejores, si es que no la mejor, piezas asociadas a Dragon Ball. Así es, Chala Chala, como por vez 1.000.000. Para ser justos, esta quizás sea mi versión favorita. La introducción que le hizo Sumitomo es fantástica y suena genial en cuerdas. Kenji Fujisawa toma la melodía principal en guitarra eléctrica, con coro repitiendo el nombre de la pieza. El mencionado guitarrista nos regala un entretenido solo. Me encanta la versión, pero hubiera esperado que en la primera película bajo la marca de Super se hubieran desligado un poco de la nostalgia de Z. Si Sumitomo pudo entregarnos una versión tan buena de Shoesetsu Dynamic como la Hero version, imaginen una versión con un arreglo de este estilo. En fin, es mejor apreciar algo por lo que es que por lo que pudo ser, y este arreglo es realmente bueno. El cambio de tono entre los 16 minutos de drama que tuvimos a Vegitano Iradachi es realmente enorme. Creo que este es el único track del álbum que suelo saltarme, pero no es una mala pieza. El sonido es amigable y juguetón. El acompañamiento es en marimba y la melodía en un entretenido sintetizador. Le sigue una sección incómoda para hablar de Freezer.
Y luego la pieza retoma su ritmo despreocupado, pero ahora acompañado por una línea de bajo que me parece fantástica. Bouken no Hajimari tiene un sonido similar al de la pieza anterior, pero esta vez se apunta al entusiasmo de algo que se viene. Toda la primera sección construye una anticipación, se siente como que algo está por llegar. Esto por fin llega, con este llamado de cuerdas que nos da paso a una sección con preciosos acordes. Se incorpora la orquesta completa con un grandioso final. Antes les hubiera dicho que Buruma no Negai, Atou Gousai, era la otra pieza del álbum que no me gustaba, pero una vez puse atención al solo de fagot interpretado por Toshitsugu Inoue, comencé a apreciar muchísimo más esta pieza. Además de que la composición del solo por Sumitomo es magnífica, quien por cierto es el pianista, la interpretación del mismo por el ya mencionado fagotista es increíble. El cuerpo de su sonido, su expresividad, staccatos perfectamente ejecutados y un legato precioso. Pasó de ser una pieza que no me gustaba a ser una de las que más veces he oído del álbum. Este se convirtió en mi ideal para música de gag. Jurisa no Negai Atou go Sentimentatsu representa la primera vez que oímos la música de Freezer desde el cambio de contexto. Su ostinato está nuevamente presente, como una sombra que nos observa. La melodía está interpretada en corno inglés, al igual que en Jurisa ni Yoru Shihai. Pero ¿recuerdan que en dicha pieza la melodía estaba transpuesta a otro tono? Ahora se encuentra en el tono presentado en Jurisa gun Tanjo, sonando menos inquietante. La segunda sección es una variante de la que anteriormente era siempre segunda sección, siendo tomada por la cuerda baja. El contrapunto que ya se presentó en Jurisa gun Tanjo se encuentra aquí también. Ahora sí volvemos a la segunda sección con la que estamos más familiarizados, presentada tal cual en su primera versión. Sin embargo, en su final se nos entrega una nueva sección donde los bronces hacen una grande y peligrosa fanfarria. Ignorando que el contexto de esta pieza es un gag, considero esta pieza como el tema definitivo de Freezer después del periodo de Kikuchi. Yaseiji Burori es una variación de Burori no Sensai no Ryoku. El comienzo es idéntico, con un synth incómodo en los bajos y un piano disonante arriba. En vez de presentarnos el tema de Broly en cuerdas, entra un ritmo con mucha presencia y el tema de Broly es llevado al frente con imponentes trompetas, dándole un sonido con mucha presencia.
gran música de entrada para el personaje. Omoi Gakenai Shukaku abre con el ya conocido ostinato de Freezer, y la primera parte de su tema en corno inglés en el primer tono que se presentó. Nuevamente oímos la sección en cuerda baja que conocimos en Furisa no Negai Atogo Sentimentas, un poco más larga aquí. Al terminar, volvemos a la melodía principal aquí hecha en bronces, igual que en Furisa con Tanjou, pero con mucha más potencia. Esta pieza no presenta nada nuevo, sino que es un trabajo temático, que es uno de los grandes fuertes de esta película, pero ya hablaremos de ello en otra ocasión. Broly Kanashi Kyogu marca la primera vez en que la música nos habla de un Broly por el que debemos sentir empatía. El tema de Broly es tocado por ensamble de cuerdas con acordes dolorosos. El ritmo está en 6/4. Esta segunda sección suena apenada e impotente. Como estar viendo a alguien sufrir y no poder hacer nada al respecto. El final tiene un pequeño aire a enojo. Es una pieza breve, pero genial. ¿Cuántas veces quiere Norihito Sumitomo tocar nuestros corazones en esta banda sonora? Baato Omoide nos ofrece un sonido muy íntimo. Una guitarra acústica, aquí interpretada por Hiroshi Imaizumi, nos evoca como a una noche de fogata. La cajita musical nos conecta con lo que oímos en Genkyo no Burori, un sonido calmado e inocente, marcando así la primera vez en que escuchamos una versión pacífica del tema de Broly, en tonos mayores. Un solo de flauta, interpretado por Hideyo Takakuba, suena triste y solitario. Los recuerdos ya no son los más felices. Este solo es una reinterpretación de la melodía presentada en Broly Kanashi Kyogu, pudiendo entenderse como una extensión del tema del personaje. Se repite el tema de Broly, ahora en tonos menores, siendo un gran contraste con la alegría del comienzo de la pieza. Broly ya no es feliz. En Frieza no Broly, el ostinato de Freezer entra junto a la variación de la primera melodía del mismo, presentada en Frieza no Takurami Shino Yokan, pero aquí por corno inglés, mientras que antes era por corno francés. Las cuerdas nos marcan una amenazadora presencia, que es reforzada por los bronces haciendo un llamado de guerra. Aquí nos detendremos por ahora, pues si seguimos el video será demasiado largo. Hasta aquí podemos notar que esta banda sonora se distingue mucho de cualquiera previa que haya tenido Dragon Ball, dado su gran trabajo temático. Pudimos notar que la música de Freezer se repite muchas veces, siempre con leves diferencias. A su vez, el de Broly presenta variadas versiones que entregan mensajes muy distintos entre ellos.
El hecho de que Sumitomo nos haya planteado un tan reconocible tema para el personaje permite que podamos conectar mucho mejor con las variaciones de cada pieza. Por ejemplo, si Bato o Moide no contuviera una melodía conocida, nada más sería una bonita pieza aislada, como lo es Badaku Chiru, por ejemplo. Preciosa, pero desconectada del resto del soundtrack. Pero en cambio, como en Bato o Moide se presentan dos variaciones del ya conocido tema de Broly, podemos relacionarnos mucho mejor con lo que estamos oyendo, y comprender lo que estamos sintiendo. Escucharemos aún más variaciones del tema de Broly en lo que queda de banda sonora, pero para ello tendrán que esperar. El tema de Freezer no evolucionó demasiado durante la banda sonora, en sentido de que nunca se le presentó en un contexto muy distinto, y esto tiene mucha coherencia con el personaje, quien apenas ha cambiado desde su versión más joven hasta la más vieja. Conoceremos otros temas principales más discretos también en el resto de la música. Ahora quiero agradecer a todos quienes participaron colaborando con sus ilustraciones. Joven y temible Freezer, por Ono Crowley. La ira de Paragus, por Carlos Tamurejo. La triste infancia de Broly, por Nau Nicolás. El presentimiento de Bardock, por Delta Dragon. El futuro que no será, por S. Vázquez. El legado de Bardock, por Frost Skog. Freezer contra los Saiyajin, por Initial Animator. El último esfuerzo de Bardock, por Granato Vital. Hacia la aventura, por Vitoko. El gran poder de Broly, por Manuch. Los recuerdos felices de Broly, por Lilifer Rodríguez. Broly y Va, por Un tipo de verde. Y la llegada de Freezer, Paragus y Broly, por 7F. Muchas gracias, sin su apoyo este video no sería lo mismo. Y por último quiero dar un agradecimiento muy especial a mi colega y amigo BirthPro, quien hizo el banner que estoy usando tanto en Twitter como en YouTube. Muchas gracias. No me queda nada más que añadir, saludos y nos encontramos la próxima vez en que estemos viendo Dragon Ball con otros oídos.